primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26. Solo vamos a leer este verso. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera: David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que darán a quienes mate a este o a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Y luego surge otra pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí, pero también es tiempo, Señor, de pasar a un momento también importante, y es escuchar tu palabra, aprender de tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que nuestros oídos, nuestro corazón estén dispuestos, pero también nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, pueda recibir el alimento espiritual que tanta falta día a día necesitamos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo a través de ella, que edifique nuestra relación contigo, Señor, y podamos caminar conforme al corazón que a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Siéntese, por favor, hermanos. Esta semana quiero dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a un corazón conforme al corazón de Dios. Qué importante es que como hijos de Dios nosotros sepamos, hermanos, que, y vuelvo a hacer la misma pregunta o comentario que hice la semana pasada, el hecho de ser hijos de Dios en realidad no significa necesariamente que nuestros corazones estén caminando conforme al corazón de Dios. En realidad, en teoría podemos decir que sí, porque somos hijos de Dios, porque escuchamos la Biblia, la leemos, aprendemos, porque vaya, nuestro día a día hasta cierta medida es cristiano, pero la realidad es que poder entrar en ese entendimiento que la palabra de Dios nos llama, en donde lo que hay en el corazón de Dios, nosotros también lo desarrollemos en nuestra vida día a día, hermano, eso es un desafío. Porque la mente de nosotros es muy volátil. Hoy en día estamos pensando en algo y a los 5 minutos se nos olvida. ¿Sí, verdad? Pero a veces también nos puede pasar que traemos un pensamiento y ese pensamiento nos aborda literalmente todo el día y podemos distraernos de otros asuntos. En este caso, la Biblia sí nos presenta que los hijos de Dios, cuando aprendemos este tema que tiene que ver que nuestro corazón esté cumpliendo con la voluntad del corazón de Dios, este sí es un tema que no solo se debe de estudiar y prestar atención, sino que también se debe de discernir, se debe de digerir, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que en la vida cristiana vivimos, ¿sabía usted que se pueden resolver mejor, se puede vivir mejor y se puede llevar una fe cristiana más saludable cuando comprendemos en esta ocasión el concepto de un corazón conforme al corazón de Dios? Esta semana, a este segundo mensaje, yo le he puesto por tema de esta serie de mensajes, un corazón dispuesto para Dios, confronta las adversidades con valor. Qué importante es, vuelvo a repetir, que los hijos de Dios sepamos cómo enfrentar las adversidades. Mire, cuando una persona lleva su vida sin Cristo, voy a especificarlo, es muy natural que aprendemos a enfrentar o a confrontar nuestros problemas, nuestras adversidades al razonamiento, amén, a la inteligencia, a como nos lo enseñaron nuestros padres, a como de chiripada pegó y a partir de ahí le empezamos a hacer así. Como dijo aquel, ¿verdad? Yo cada vez que tengo un problema, yo ignoro todo. Y luego, ¿cómo lo resuelves? No, pues que se resuelva solo. Cada quien, cuando no se tiene a Cristo, el corazón del hombre resuelve sus problemas a su gusto, a sus limitaciones, a sus ideas. Pero hoy yo le quiero hablar principalmente a ambos oídos, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que son hijos de Dios. ¿Cómo es que la Biblia nos recuerda y nos lleva
a cómo debemos de confrontar nuestras adversidades. Sé que aquí hay creyentes que tienen muchos años en el Evangelio, pero ¿a poco no estamos de acuerdo, hermano, que tener muchos años en el Evangelio no necesariamente significa que sabemos cómo responder conforme al corazón de Dios a nuestros problemas? No necesariamente significa. Aquí hay cristianos que tienen algo de tiempo en el Evangelio y sé que al escuchar predicaciones, al escuchar consejos, por ahí se forma una idea de cómo poder enfrentar los problemas. De hecho, la palabra adversidad o la palabra problema significa aquellas situaciones que son desfavorables, aquellas cosas que no nos favorecen. Otra definición dice que es algo difícil de sobrellevar. Otra de ellas es aquello que causa sufrimiento, o en su efecto, alguien la definió como algo infortunio que trastoca la vida de la persona. En palabras más simples, algo que pega, algo que llega y algo que es difícil de manejar. Pues el capítulo 17 del primer libro de Samuel nos presenta una narración muy interesante en donde hay varios personajes. Brevemente los describo. Está el pueblo de Israel, específicamente los soldados. Está un rey, que es el rey de Israel llamado Saúl. Pero también del otro lado estaba otro personaje o otro pueblo militar que eran los filisteos de la ciudad de Filistea. Pero entre ellos había un hombre, un paladín, que la palabra paladín, dicho sea de paso, es alguien valiente, es alguien que ya ha formado una trayectoria y le dan ese nombre o se le identifica con ese nombre por las hazañas que han hecho, no es un simple soldado. Y dice la historia del capítulo 17, brevemente se lo cuento para poder llegar al punto. Dice la historia que en una ocasión se levantaron los filisteos y decidieron hacerle guerra al pueblo de Israel y a un pequeño lugar que estaba en un valle de Judá, territorio de Israel, fueron a posarse enfrente de él y empezaron con todo su ejército a desafiar a una batalla, a una pelea, a un evento militar al pueblo de Israel. Los filisteos ya habían sido derrotados por el pueblo de Dios. Una vez que habían entrado a Canaán, Dios había levantado jueces. Y en uno de esos jueces que Dios levantó, cuando los filisteos estaban amedrentando y estaban prácticamente en posición y en posesión del pueblo de Dios, Dios levanta a un juez. Ese juez con gran valor, de parte de Dios, logra nuevamente recuperar las tierras. Pero no solo las tierras, sino también la dignidad, porque el pueblo de Dios había sido prácticamente humillado. Pero los filisteos no quedaron muy a gusto y en esta ocasión, muy diferente, llevaban a un personaje peculiar llamado Goliat. Goliat, yo sé que las maestras y los maestros de niños ya saben de lo que voy a hablar, no todos lo sabemos. Goliat era un personaje que cuando la Biblia dice que medía 6 codos, un codo en la Biblia, traducido a nuestros tiempos, es prácticamente medio metro, hermanos. Cuando la Biblia dice que este personaje medía 6 prácticamente codos y fracción, significa que medía literalmente 3 metros de altura. No solo tenía una altura inmensa, sino que también el mismo narrador dice que él cargaba una armadura que pesaba alrededor de 60 a 70 kilos, literalmente kilos sobre de él, y que la lanza que traía en su mano, que es con la que peleaba entre ellas, pesaba alrededor de 6 kilos. Si usamos un poco nuestra imaginación, este personaje, este paladín, era un monstruo. Pero no solo era un monstruo, sino que el título de paladín es porque los filisteos ya estaban conquistando diferentes tierras. Y cuando se topan con Israel a manera de venganza, se lo llevan con ellos. Cuando se lo llevan con ellos y se paran precisamente a un costado del valle de Judá, de una ciudad de Judá, dice la Biblia que el pueblo de Dios también de la misma manera va junto con sus soldados y van a hacer frente a defender. Porque quiero decirle algo, hermano. Los problemas que tenemos en la vida no necesariamente nosotros los provocamos. Por lo general vienen a nosotros. Hay algunos que son medio problemáticos y les gusta andarse metiendo en camisa de 11 varas y
y andar diciendo cosas que no deben y se meten en problemas. Pero algo interesante en la fe cristiana es que en la fe cristiana, por lo general, como aprendemos a actuar en sabiduría, es muy natural que nosotros seamos constantemente llevados a tener o a experimentar problemas. Dice la Biblia que cuando este hombre se aparece en tiempo de guerra, dice que por 40 días, dice la palabra de Dios, que dentro de la mañana, dice el verso 17-11, al oírlo que decía el filisteo Saúl, todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Es porque la Biblia dice que a este hombre de 3 metros prácticamente sobresalía de todos los demás. Al sobresalir de todos los demás, no solamente era un personaje único, sino que también era un personaje que al tener el título de paladín, ya se había corrido la fama que por él se habían conquistado muchas tierras. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues este hombre se paraba, vuelvo a repetir, por 40 días en la mañana y en la tarde, y dice el 17-16. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante ¿cuánto? 40 días. Hermanos, ¿se imagina tener los ejércitos formados? Saber que se van a enfrentar, pero este hombre literalmente hizo una petición muy particular. Le dijo al pueblo de Dios, nomás mándenme a un campeón. Es una palabra muy común en el castellano, dando a entender a un paladín. Mándenme a un campeón, que si este hombre pelea conmigo, decía el filisteo, y este hombre me vence, todo el ejército filisteo se va a rendir a ellos. Pero la realidad fue muy clara en la Biblia. El pueblo de Dios, los militares, los que estaban acostumbrados a pelear, los que estaban acostumbrados a defender, a dar su vida, a ver el poder de Dios, ninguno de ellos le entraba. Pero también a la misma vez, el rey que venía siendo el ejemplo o el testimonio o la fuerza representativa de Israel, tampoco le entraba. Así que después de 40 días, dice la Biblia que el papá de David y los hermanos de David agarra a David y le dice, David, quiero que vayas a tal lugar donde está el ejército de Dios y te vas a llevar, esta es la instrucción, 20 kilos de maíz tostado. Y van a comer con ganas, hermanos. Y no solo 20 kilos de maíz tostado. También le dice, llévate también unos kilos de queso para el que está al frente del batallón del Señor. Así que David emprende la carrera. Y la Biblia así dice, que literalmente cuando David llega en el día, algunos dicen que fue en el día 40, hermanos. Que cuando David llega, dice que le tocó escuchar al paladín que estaba desafiando al pueblo de Dios. Y les decía, mándenme uno. Y dice la Biblia que cuando escucha a David, el narrador escribe y dice así. David empieza en cierta medida a hacerse muchas preguntas. Y entre esas preguntas se hizo las preguntas que acabamos de leer como al inicio del mensaje. Haciendo la primera pregunta, ¿qué le van a dar al que venza a este filisteo? Porque era de bien saber que cuando un ejército salía a pelear, una hazaña era premiada. Pero también hace una segunda pregunta y dice, ¿y quién es este filisteo? Y le da un título. Y le dice, incircunciso. Lo llama incircunciso porque en la Biblia, aquel que no era circuncidado, automáticamente era que no pertenecía al pacto de Dios, al pueblo de Dios, a los favorecidos de Dios. Y David utiliza ese término para dar a entender, ¿cómo puede ser posible que alguien que no tiene el favor de Dios esté causando problemas a los hijos de Dios? Mire, lo formulé así para que usted y yo meditemos que los problemas que enfrentamos en el día a día, al final del día, vaya el pleonasmo, no dejan de ser problemas incircuncisos, hermanos. No dejan de ser asuntos, escuche lo que le voy a decir, que no tienen el favor de Dios. No dejan de ser asuntos que no están autorizados por Dios en el sentido que no vienen con la bendición de Dios. Porque cuando uno aprende a enfrentar en la vida las adversidades o al adversario, cual sea el título,
Es de bien saber, hermano, que nosotros los hijos de Dios, como también los que no son hijos de Dios, a las adversidades generalmente les llamamos dificultades económicas. Porque de hecho es un problema. El no tener dinero es un problema. Y no necesariamente porque no lo gastamos. A veces no entran recursos, no entra para poder cubrir los gastos y se transforma en un problema en el hogar. Otra de las definiciones de alguna adversidad pueden ser lo que ahorita hay en mucha tensión en mucho pueblo cristiano. La situación migratoria. Mira cómo hay cristianos que están clamando a Dios día y noche. Yo entiendo, hermano, que lo que se está viviendo en cierta medida puede ser hasta algo arbitrario, porque legalmente es arbitrario. Son las ambigüedades de la legalidad. Sin embargo, al final del día el corazón de muchos cristianos están entrando en un estado de adversidad, de problema, en donde como estos soldados y como este rey están sintiendo el silencio, están sintiendo la debilidad, porque algo que tienen los problemas en característica es que nos debilitan, hermanos. Algo que tienen los problemas emocionalmente nos cansan. Algo que tienen los problemas muy natural en nosotros es que nos desaniman. Y las adversidades, no solamente es ello, también los problemas de salud son adversidades. Mire, es cierto, estar enfermo no es nada agradable, pero estar enfermo y estar triste como que es doble desagradable, no se le hace. Otra adversidad también puede ser los problemas de relaciones personales. Todos los cristianos en algún momento nos enfrentamos en alguna temporada de nuestra vida en donde alguien que queremos, que estimamos o que amamos, ¿por qué no decirlo? Estamos en desacuerdos o estamos en problemas con esas personas y nuestro corazón se lastima, se duele y hay tristeza, hay vergüenza, hay dolor, hay desánimo, hay desaliento. Pero también hay problemas laborales. Fíjese que también a veces cuando los cristianos no les van bien en sus trabajos, llegan a la casa y ¿a poco no les ha pasado, hermanas? Digo porque es más común, que el hombre llega a la casa y llega así medio sulfurado. ¿Y a ti qué te hicieron en el trabajo para que te hayas venido así, verdad? Es que tú no me entiendes. La frase es célebre, ¿verdad? Y todos la llevan en casa. Y no dejan de ser problemas, hermanos. La Biblia sí nos habla de qué manera los hijos de Dios debemos de aprender a enfrentar nuestros problemas. Y por eso es que David es un buen ejemplo en este capítulo para comprender de qué manera un cristiano puede aplicar principios para cómo, con valor, enfrentar los problemas, las adversidades. No, pastor, yo ya la tengo bien hecha, de veras, hermano. Si la tuviéramos bien hecha, pues yo creo que siempre andaríamos bien gozosos, ¿verdad? Si la tuviéramos bien hecha, pues bueno, su esposa sería la mujer más feliz del mundo mundial. Si ya la tuviéramos bien hecha, pues hermano, usted andaría también bien gozosote, ¿verdad? Y todo. Hijos, si sus papás las tuvieran hechas, ¿verdad? Ustedes no tendrían que orar tanto para que Dios les ayude con sus padres, ¿verdad? Bueno, hermanos, imagínense preguntarle a sus patrones, ¿cómo es? ¿Y cómo es el, dice cada canción, ¿verdad? No, ¿y cómo es el hermano? ¿Cuál, oiga? El hermano X. ¿A poco es hermano? Porque la manera en la que enfrentamos los problemas, hermano, en realidad termina formando una identidad. Al Hijo de Dios los problemas, una identidad que le debe formar y despertar conforme a la Biblia, específicamente a la narrativa del capítulo 17 del libro de Samuel, debe formar en él la idea de cómo el corazón de Dios quiere que nosotros reaccionemos cuando tenemos un problema. Este mensaje va dedicado a usted si está atravesando un problema en silencio, que es usted y Dios, pasa tiempo en oración, se quiebra y dice, Señor, no encuentro la salida. Este mensaje va dedicado a esos cristianos que están siendo golpeados y no ven lo duro sino lo tupido. Este mensaje va dedicado a esos creyentes que día a día, en cierta medida, ya se acostumbraron
o ya se resignaron y a decir, bueno, pues que se acabe cuando Dios quiera. Al cabo Él lo va a saber, Él lo sabe todo. Y ahí nos escondemos en esa idea. No, yo le quiero decir una cosa. Muchas de las veces nuestras adversidades no se acaban, hermano, sino hasta que entendemos cómo el corazón de Dios quiere que levantemos la valentía. Le voy a decir algo con mucho cuidado. El deseo de mi corazón, y Dios sabe, hermanos, es que después de finalizar este mensaje, tanto como se va a finalizar la narrativa de David, cómo actuó, algunos de ustedes, se lo digo con el corazón en la mano, algunos de ustedes, yo quisiera que todos, pero sé que no es así, pero algunos de ustedes en verdad le pongan un alto a su problema y con valor conforme al corazón de Dios, usted ya derribe a su Goliat. Ya lo derribe. Y si no lo derriba, pues se va a quedar entonces en uno de los principios de David, pero va a caminar en esos principios y cuando sea derribado ese Goliat, usted va a poder decir, así como David fue guiado por el Señor, así como David a sus 12, 14 años de edad nos deja una gran enseñanza de con qué valor enfrentar los problemas, porque mire hermano, sinceramente, usted irá a decir, no, pero David no tenía la deuda que yo tengo, pastor, yo le debo chorro de lana a las cuentas bancarias. David nomás enfrentó a un hombre de 3 metros y era de vida o muerte. Yo creo que no podemos comparar eso. No, pastor, es que mire, traigo un dolor aquí en la espalda que ya no me deja. Hermano, David era un hombre de 3 metros, Goliat, con el que se enfrentó. No, pastor, es que me van a quitar mi carro, mi troca. Hermano, este hombre le iba a dar chicharrón a David y le dijo que iba a dar sus carnes a las aves del cielo. O sea, dándole a entender que David nos puede dejar una muy buena aportación. Cómo es que el corazón de este jovencito caminó en la sintonía de Dios a su corta edad y demostró que cuando se actúa con valor, cualquier problema, hermanos, por muy grande que sea, cualquier problema, con valor espiritual, con valor de parte de Dios, sí se pueden vencer. Así que vamos a hablar brevemente, hermano, ¿con qué valor debemos confrontar entonces las adversidades? Fíjese lo que dice precisamente 1 Samuel 17 en adelante. Dice, tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos quesos o 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguno de sus pertenencias como señal de que estén bien. Prácticamente el papá de David quería saber si todavía vivían sus hijos. ¿Y cuál fue el primer principio que David ocupó para mostrar valor al momento de enfrentar una adversidad? Pues precisamente fue este: recordar que Dios nos ha dado la victoria en el pasado y nos la volverá a dar en el presente. Mire, dice la Biblia que cuando va David y llega al campamento, y llega David y escucha a aquel paladín que dicen, ¡manden uno! Y David lanza las preguntas, ¿qué le van a dar al que lo derribe? No, pues le van a perdonar los impuestos y nunca su vida, su familia va a pagar impuestos. Lo van a hacer suegro del rey, le van a dar a Mical, la hija del rey. ¿Y qué más? Y riquezas. Bueno, dijo David, bueno, pues qué bueno va. Y vuelve a preguntar David, ¿y quién es ese incircunciso? ¿Sabe por qué preguntó nuevamente David? Porque David, cuando lo llama incircunciso, recuerde lo que le dije hace un momento. Un incircunciso es alguien que no tiene pacto con Dios. Los problemas, las adversidades, las luchas, todo lo que nosotros vivimos en el día a día, no tiene pacto con Dios, hermanos. Son asuntos que tienen que ver de la vida diaria. Y como no tienen la bendición de Dios, al final del día son asuntos incircuncisos. En otras palabras, no nos pueden derribar, no nos pueden derrotar. No son mayores que lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mire, dice la Biblia que cuando David empieza a preguntar y dice, ¿qué le van a dar? Y va con otro y le pregunta a otro, ¿qué le van a dar? Dice que llegó a los oídos del rey que un jovencito andaba preguntando qué le iban a dar. Le van y le avisan al rey. Mira, ahí anda alguien preguntando qué le van a dar. El rey lo manda a llamar. Entra a la carpa de Saúl, del rey Saúl. Y dice la Biblia
que le dice, bueno, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy tal, le dice David. Y le dice David, fíjese cómo le responde David al rey. Dice, y David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, dice, todavía David les perdonaba la vida al oso y al león. El único que quería era la oveja. Dice, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo. David aplicó el principio que si anteriormente ya Dios le había dado la victoria, cuando él se encontraba en los pastizales y un oso o un león capturaban una oveja y él corría y se la sacaba del hocico, David aplicó el mismo principio. Así como Dios me permitió salvaguardar las ovejas de mi padre, así este hombre de 3 metros de la misma manera, así este hombre va a caer. Mira, ahí te va el punto. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado victorias? Levanten su mano. En serio, ¿a cuántos de ustedes va la segunda pregunta? ¿Les ha dado Dios victorias, pero que usted dice, yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero yo sé que el Señor lo hizo? ¿Cuántos de ustedes llegaron a pensar que iba a ser tan complejo que no iban a hacerla y al final del día Dios les dio la victoria? Levanten su mano. Mire, David usó el mismo principio. Así como destruí, maté al oso y al león, este nuevo problema que está enfrentando al pueblo de Dios, así mismo va a caer. Hermano, si estás teniendo una lucha, una prueba, una adversidad, algo que está cansando tu espíritu, cansando tu mente, cansando tu corazón, que está entristeciendo tu alegría del Señor. Hermano, te repito, así como en un pasado Dios te dio la victoria, en este presente también Dios te va a dar la victoria. De la misma manera, Dios no cambia, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero pastor, es que esto es más grande, este es un problema VIP. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios, hermano? Un corazón que agrada a Dios no olvida que las victorias que Dios le dio en su pasado también se las va a dar en su presente. Un corazón que agrada a Dios, que se conecta con el corazón de Dios, sabe que las victorias de Dios no son leyenda, se siguen diariamente dando de día a día en nuestra comunión con Dios. Hermano, aún hay muchas batallas que vamos a enfrentar, hay muchas luchas que vamos a enfrentar, pero aquí lo que importa es reconocer que al Dios que nosotros servimos, de la misma manera que actuó hace 5 años, es la misma manera que va a actuar esta ocasión. Mire, algunas veces he contado vivencias muy personales. Cuando se trata de dinero, hace muchos años salió de mi mente ya no frustrarme por dinero. ¿Por qué, pastor? ¿Se ganó una herencia? ¡No! ¡No! Abby tenía meses. No teníamos ni un penny partido a la mitad, como todos empezamos. Me encerré en mi cuarto y le dije a Dios, no puede ser posible, soy tu hijo. Mi hija no tiene que... Mire, yo viví eso, hermano. Le dije a Dios, no le quiero pedir prestado a nadie. No quiero, y no era orgullo, hermano. Era orgullo espiritual de decir, tú tienes poder, tú me puedes ayudar. Este problema no es nada para ti. Y recuerdo que nomás me subí a mi carro, lo estoy resumiendo, me metí a una tienda y traía una tarjeta de débito. Usted sabe que las declinan, ¿verdad? Sí sabían, ¿verdad, hermanos? Yo pensé que no sabían, hermanos. Yo pensé que nomás llegó a pasar a mí, ¿verdad? Ah, ok, ya me di cuenta. Sí sabíamos que las declinaban. Y me acuerdo que le dije al Señor, dame una señal. Voy a comprar cualquier cosa. Si pasa, pasa. No traía nada, hermano, la tarjeta. Y me acuerdo que agarré unos chicles, hermanos. Pues sí, usted va a decir, pues ¿dónde está su fe, pastor? Espérese, estaba creciendo.
Y fui con la cajera y así le digo a la cajera, más quiero unos chicles, más quiero saber si ya me depositaron. No traía nada, hermano, la tarjeta. Y me dice la tarjeta, sí, yo creo que ya le depositaron porque sí pasó. Literalmente, hermano, me metí a la tienda. Y yo creo que transformado a los tiempos de ahora, compré unos $200 de mandado. Y me volví a parar con la misma cajera y dije, Señor, si ya pegó una vez, va a pegar 2 veces. Y me dice la cajera, ay, se ahora va a comprar mandado. Le digo, y todo lo que le quepa. Y cuando estuve allí, hermano, ¿a poco usted cree que no me pasó el pensamiento, va a volver a pasar? Sí, sí me pasó. Pero a la misma vez dije, este no es problema mío, este es problema de Dios. Mi hija tiene que comer. Llegué a la casa, hermano, y literalmente cuando empecé a bajar las cosas, la pregunta de mi esposa fue, ¿quién te prestó? ¿Quién te dio? Y entre lágrimas, son de los eventos que tengo tanta memoria en mí, de cómo es que cuando nos enfrentamos a problemas, Dios es fiel. Y hoy en día, cuando me encuentro en situaciones de desventaja, en adversidades que están fuera de mis manos, en cosas como tú y yo que no podemos solucionar, de la misma manera que Dios me ayudó hace 20 años, sé que de la misma manera Dios nos va a volver a ayudar hoy. Y tú debes de saber que no puedes perder tu ánimo, no puedes perder tu fe, no puedes perder tu valor, no puedes perder tu gozo, porque el mismo Dios que te dio la victoria hace muchos años es el mismo Dios que te va a volver a dar la victoria hoy en día. ¿Acaso te han dicho que te vas a morir? Pues gózate. Yo sé que no todos se gozaron, ¿verdad? Porque si te han dicho que ya no tienes salida, pues gózate. ¿Por qué? Porque así como murió el oso y el león, va a caer ese Goliat de 3 metros. Pero tienes que tener la actitud del corazón de decirle a Dios, Señor, no me voy a debilitar, no me voy a enfermar, no me voy a cansar. Voy a luchar y el tiempo que sea necesario voy a esperar. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de hace años atrás es el mismo Dios que te va a dar la victoria en estos tiempos. Y dice el salmista, el mismo David, en el Salmo 31:24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor, o en el Señor esperan. Cobra ánimo. Un hijo de Dios por lo general debe de andar gozoso y contento. Es en serio, hermano. Pero pastor, tengo problemas. ¿A poco usted cree que es el único? Levante las manos que tienen problemas. Mira, hasta nos los podemos repartir entre todos, ¿va? Hacemos cambalaches. ¿Y eso qué? Ahí está tu gozo en los problemas. El corazón de Dios nos llama a que no perdamos el aliento. A que veamos el problema como algo que se va a solucionar. Yo no sé, lo digo en buen plan, hermano, cuál es su mayor problema en la actualidad. Pero Dios no ha cambiado. 2, ¿con qué valor debemos confrontar las adversidades? Recordando que el Dios vivo ha sido provocado. Fíjese qué peligroso es cuando Satanás, cuando una persona, cuando una organización, cuando un gobierno, inclusive hasta cuando un cristiano, atenta en contra de un hijo de Dios. ¿Por qué lo digo? Mire lo que contestó David. David contestó, una vez que David le intentan poner la armadura del rey y dice, no me queda, no es mi tamaño. Y dice David, pero yo le entro. Y dice David que se va al valle y se enfrenta con Goliat. Que dicho sea de paso, para los estudiosos les voy a pasar un dato, hermanos. ¿Sabía usted que algunas personas tienen la idea que cuando David fue a enfrentarse a Goliat solamente estaban ellos dos? ¿Verdad que tienen muchos esa idea, hermano? Cuando usted lee con cuidado otras versiones más acercadas al hebreo, Goliat no iba solo. Traía a su sirviente, el que le sostenía la espada. O sea que en otras palabras, Goliat traía a su bodyguard de 1,5 metros. Y David lo único que traía era al Señor de su parte.
Y dice la Biblia que cuando ve a Goliat, a David, y se desata esa conversación, David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti, o vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y fíjese lo que dice, el Dios de los escuadrones de Israel, y luego ¿quién dice? A quien has desafiado. ¿Sabía usted que ni Satanás, ni los problemas, las personas, los gobiernos, las asociaciones, las circunstancias, como se llamen, ¿sabía usted que en realidad, aunque nos impactan a nosotros directamente, en el mundo espiritual, usted sabía que en realidad están impactando a Dios? En el sentido de que se están poniendo en contra de Dios. Cuando un cristiano entiende esa definición, un cristiano comprende que la mejor actitud para enfrentar un problema no es con miedo necesariamente, aunque es natural, sino es el orar para que las personas que atentan contra los hijos de Dios se retiren. Porque si no se retiran, Dios va a tomar cartas en el asunto. Mire, si Goliat aquí se hubiera retirado, simplemente ese hombre hubiera quedado vivo. Pero debido a que no se retiró, debido a que inclusive intentó humillar a David con sus palabras, en realidad le costó la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque todos sabemos la historia, que mientras este hombre empezó a hablar y a hacer alarde de su fuerza y a hacer a la misma vez humillación a David, surge la pregunta que le hace David a este hombre: ¿quién eres tú, incircunciso, que has desafiado a los escuadrones de Dios? ¿Y quién es Dios? Le voy a dar brevemente 4 pasajes de la Biblia. ¿Quién es Dios cuando es provocado? 1. Dice Hebreos 13:1. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cuando un problema viene a nosotros, cuando una adversidad, cuando un ataque viene a nosotros, en realidad se está enfrentando a Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios lo toma como algo personal. A ver, le voy a poner un ejemplo. Si alguien, un chamaco energúmeno, piojoso, perdón la palabra, ¿verdad? Es para... va y le jala los pelos a su nieta favorita de 4 años, ¿con quién se puso ese chamaco incircunciso? ¿Con la nieta de 4 años o con la abuela mamá oso que está aquí sentada? Usted dice, lo sentí como si me lo hubiera hecho a mí. Sí, ¿verdad? Porque usted sabe que ella o él representa algo para usted. Cuando una adversidad viene a nosotros, hermano mío, escúcheme, compréndame, entiéndame, perdón que lo diga de esa manera. Date cuenta que están atentando con Dios. Porque tú y yo somos la representación de Dios en el sentido que somos sus hijos. David le dijo a aquel hombre, tú has desafiado a los escuadrones de Dios. ¿Sabe dónde estaban los escuadrones de Dios? Estaban atemorizados. Nadie le quería entrar. Escuchaban todas las sandeces de ese hombre, pero en su naturaleza estaban allá. Pero David entiende que el corazón de Dios no está solo el hombre. En el corazón de Dios están sus hijos y Él está al cuidado de sus hijos. Y por eso dice el autor a los hebreos, Él es Dios, el que todas las cosas las sostiene con su palabra. Hermano mío, 2, ¿quién es Dios? Dice Isaías en 66:1, Dios dijo, el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. En otras palabras, metafóricamente Dios le decía a Isaías, ¿quieres saber cómo soy yo? ¿De qué tamaño soy yo? Imagínate que todo ahí simplemente pongo mis pies. Los problemas que nosotros enfrentamos, a veces no nos damos cuenta, hermano, que Dios está detrás de nosotros. No nos damos cuenta. Es más,
A veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces que inclusive hasta Dios está enfrente de nosotros. Y no para atacarnos, para defendernos. David sabía que el problema, la adversidad, no era con él, era con el escuadrón de Dios. Por eso le digo, cuando el cristiano mejora su mentalidad, su corazón, su espíritu, su razonamiento, todo problema que estás enfrentando, en realidad está atentando a Dios. En realidad estamos poniendo a Dios en el sitio que le corresponde en nuestra vida. Él es nuestro Rey, Él es nuestro galardón, nuestro peleador, nuestra roca eterna, nuestra fuerza, nuestra bendición. Por lo tanto, no podemos perder el gozo y estamos prestos a que si viene un problema, lejos de verlo con la adversidad, lo veremos sabiendo que se está enfrentando a Dios. ¿Quién es Dios? Dice el mismo Isaías 40:11. Isaías dijo: Dios puede medir el océano con la palma de su mano, puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. Una manera de decir, decía Isaías, una manera de decir: ustedes no pueden con Dios. Y por último, ¿quién es Dios? En una ocasión Satanás se enfrentó a Jesús en un monte. Y dice Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes, hermano? A los problemas no hay que ignorarlos. Tienen nombre, tienen apellido, tienen fuerza, tienen coraje a veces tienen vida, pero no hay que ignorarlos, no hay que evadirlos. Hay que confrontarlos con valor. No estás peleando conmigo, estás peleando con mi Dios. Y si estás peleando con mi Dios, yo puedo descansar y puedo mantener mi ritmo de comunión con Dios en el constante crecimiento con Dios. ¿Sabes por qué muchos cristianos se alejan de las iglesias? Porque no pueden con sus problemas, no pueden con sus adversidades. Y es natural. Es difícil cargar las adversidades, pero para eso son estos principios bíblicos, para saber que Dios está con nosotros. Tercero, ¿con qué valor debemos confrontar las adversidades? Enfrentando nuestras adversidades, escuche bien, con oraciones o palabras de fe que glorifiquen a nuestro Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 17:46. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, le dijo David a Goliat, y te mataré y te cortaré la cabeza. Qué sanguinario, ¿verdad? Dice: hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Hombre, ese David andaba aprendido. Dice: y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Amén. Hermano, cuando tengas un problema, ten la oración como una práctica continua. Amén. Pero no para desesperarte, sino para emitir palabras que glorifiquen a Dios. Tú me vas a ayudar, Señor. Tú estás conmigo. Esto no va a durar 1000 años. Señor, tú me proteges. Señor, tu mano me sostiene. Y tú estás constantemente utilizando palabras que glorifiquen a Dios, en la seguridad que lo que Dios va a hacerlo a tu favor. Y hay un salmo, el Salmo 27, en uno en adelante, dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Este salmo se escribió cuando David ya era maduro. Y fíjese lo que dice: tú eres quien protege mi vida, nadie me infunde temor. En otras palabras, David le decía al Señor en este salmo: por muy grande que sea el problema, no tengo miedo. Dice: cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo solo mantengo la calma. ¿Sabes? Dios, sin darnos cuenta a veces nosotros, hermanos, actuamos como si Dios no estuviera con nosotros. Así actuamos, como si Dios no estuviera, como si Dios nos hubiera abandonado, como si Dios de esta, pues simplemente que cada quien le haga como cada quien pueda. No, hermano. Si tú eres hijo de Dios, tú debes de saber que tú eres guiado por el Espíritu Santo para la victoria. Para la victoria. Pero pastor,
es que han pasado tantos años, bueno, tal vez los años que han pasado de alguna manera te han dado experiencia, te han enseñado algo, pero hermano mío, tienes que saber que derribar a Goliat no necesariamente para nosotros va a hacer que el problema se va a solucionar. Aquí el problema sí era Goliat, pero no necesariamente para nosotros un corazón conforme al corazón de Dios es que caiga Goliat. No necesariamente. Ese Goliat probablemente ya más de 40 días o 40 días enfrentándose al pueblo de Dios, no había nadie que lo enfrentara. Dándote a entender que tú y yo tenemos que aprender a confrontar los problemas. Y por último, ¿con qué valor debemos confrontar las adversidades? Las adversidades se deben de confrontar con lo que tenemos en mano. Sí, Señor. Si tú me sanaras, otra cosa sería. Si tú me dieras el dinero que necesito, saldría de esta. Si tú hicieras el milagro, podría avanzar. Dice con qué entró David al campo de batalla. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, dice el verso 48, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en la frente o en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. ¿Te acuerdas la historia de aquel joven que fue a los discípulos de Jesús y le dijo a Jesús: tengo estos panes y estos peces? ¿Sí te acuerdas? A la alimentación de aquellos niños. ¿Qué hace pensar a un joven que con algo tan menor se iba a poder suplir algo tan mayor? Es que la fe no es tenerlo, la fe es utilizar lo que tenemos, lo que tienes en mano. ¿Estás enfermo? Utiliza tu enfermedad para derribar a tu Goliat. ¿Estás en desventaja? Utiliza tu desventaja y ahí será la fe suficiente para que Dios se pueda glorificar. ¿Estás luchando y te sientes inferior a la situación? Utiliza tu inferioridad. Porque David no entró al campo de batalla con las mejores herramientas o elementos o instrumentos. David entró al campo de batalla con lo que él estaba acostumbrado a pelear. ¿Sabes con lo que se acostumbra un hijo de Dios a pelear? Un hijo de Dios se acostumbra a pelear por lo general bajo 3 principios. Bajo la oración. No dejes de orar. 2. Bajo la paciencia. Debemos de saber esperar. Pero también 3, hermano. Bajo la iniciativa. David no derribó a Goliat hasta que se bajó al campo de batalla. La iniciativa es la capacidad de saber que la fe que Dios nos ha dado es suficiente para poder avanzar. Cuando Dios ve un corazón que le obedece en lo que está de su parte, en lo que tiene, en las limitaciones que hay, en lo que le falta o en lo que no le han sido dado, eso se llama fe. Y esa es la parte que el corazón de Dios le agrada de sus hijos. Esa es la parte del corazón de Dios que Dios ve y dice: estás actuando razonablemente, el que te va a dar la victoria soy yo. Estás actuando razonablemente, el que te va a bendecir soy yo. Estás actuando razonablemente, tu deber es ir y caminar sobre las aguas, enfrentar las adversidades. Mira, hermano mío, ¿acaso ya se le habrá acabado el poder a nuestro Dios? De ninguna manera. ¿Acaso será posible que ya Satanás nos derribó o nos neutralizó o nos hace retroceder? De ninguna manera. Dios sigue siendo el Dios que empuja hacia enfrente y un día le veremos y vamos de gloria en gloria. Pero David no se bajó porque no sabía lo que hacía. David sabía lo que estaba haciendo. Y David sabía que tenía un gran Dios. 12, 14 años. Y David sabía que ya tenía un gran Dios. ¿Qué te está, ven, acompáñame ya, ¿qué te está
filiando? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te está cansando? ¿Qué te está haciendo acostumbrar? Resignar. ¿Qué es? El intentar y no ver respuesta. Hay una historia en la Biblia que es como un clic en la fe cristiana, cuando dice la Biblia que Jesús va a ver a Pedro y le dice: Pedro, toda la noche estuve intentando pescar y no saqué nada, y tú me dices que arroje las redes. Fíjese lo que dice Pedro: ahora las voy a arrojar en tu nombre. En otras palabras, ahora las voy a arrojar con valor. Y dice la Biblia que se levantó una gran presa, tuvo que llegar a otra barca y tuvo que ayudar a Pedro para poder sacar todo ese botín. Se lo digo con el corazón en la mano, hermano. En mi fe cristiana hablo a título personal. Estoy aprendiendo a ya no frustrarme por nada. Me ha costado mucho trabajo, porque tengo, como cualquier otro creyente, soy padre, tengo gastos, tengo un cuerpo, una familia, una iglesia que sirve al Señor. Y de todo eso estoy aprendiendo a cómo confrontar y enfrentar lo que no puedo hacer, lo que no está en mis manos. Y me he dado cuenta, conforme a la palabra de Dios, que la mejor manera es hacerlo con el corazón de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Ay, Señor, es que se escucha tan sencillo. Así de sencillo es, no tengas miedo. Señor, es que el tiempo pasa. Y así como te di la victoria allá, te la voy a ordenar. Y un cristiano va aprendiendo a no perder su gozo, a no perder su fuerza, su vigor. Muchos cristianos no están cansados físicamente,